everyone! Hola a todos! My name is Mr Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a realizar un ejercicio de vocabulario básico en inglés. Os pondré una imagen de un objeto o de un animal en inglés que ya hemos aprendido en vídeos anteriores y vosotros me diréis su nombre, ¿de acuerdo? ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Vamos con la primera. What is it? A. It is a knife. B. It is a fork. O C. It is a spoon. Y la respuesta correcta es... la C. It is a spoon. Vamos con la segunda. What is it? A. It is a snail. B. It is a snake. O C. It is a street. Y la respuesta correcta es... la A. It is a snail. Vamos con la tercera. What is it? A. It is a tree. B. It is a try. O C. It is a tree. Y la respuesta correcta es... la C. It is a tree. Vamos con la cuarta. What is it? A. It is a monkey. B. It is a jockey. O C. It is a donkey. Y la respuesta correcta es... la C. It is a donkey. Vamos con la quinta. What is it? A. It is a pen. B. It is a pen. O C. It is a pencil. Y la respuesta correcta es... la A. It is a pen. Vamos con la sexta. What is it? A. It is a raspberry. B. It is a strawberry. O C. It is a blueberry. Y la respuesta correcta es... la B. It is a strawberry. Vamos con la séptima. What is it? A. It is an oven. B. It is a horn. O C. It is a tap. Y la respuesta correcta es... la A. It is an oven. Y vamos con la octava. What is it? A. It is a bean. B. It is a bench. O C. It is a van. Y la respuesta correcta es... la C. It is a van. Vamos con la penúltima. What is it? A. It is a kite. B. It is a kitten. O C. It is a kid. Y la respuesta correcta es... la A. It is a kite. Vamos con la última. What is it? A. It is a crusty. B. It is a crab. O C. It is a crew. Y la respuesta correcta es... la B. It is a crab. Y esto ha sido todo.
¿Acertaste todas? Seguro que sí. Y si no es así, te recomiendo que veas mis vídeos de vocabulario para repasar el tema. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Alma y a su profe Ulises, que me siguen desde México. ¡Hello! Gracias por utilizar mis vídeos en tus clases, eso me hace muy feliz. Y otro saludo más para Leonardo Villacrés, de 5 años, que nos escribe desde Quito, Ecuador. ¡Hello! Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye!